Bueno, ¿cómo están? Hola, espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver en este video, vamos a hacer un repaso del esquema de psicoanálisis. En este texto lo que hace Freud es darnos como un compendio, una síntesis de los aspectos o las partes principales de todo su desarrollo teórico. Y junto con esa presentación de los contenidos de su teoría, también hace algunas reflexiones acerca de cómo fue construyendo la teoría, qué características tiene este cuerpo de conocimiento que, según él, hacen del psicoanálisis o de la teoría psicoanalítica una teoría similar a cualquier teoría de las ciencias naturales. Entonces, lo que vamos a hacer es repasar un poco estas reflexiones, que son más del estilo de reflexiones que haría un filósofo de la ciencia, y las vamos a revisar o repasar desde lo que aprendimos con Jarré. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer una lectura desde los conceptos, criterios e ideas que aprendimos en Jarré. Vamos a hacer una lectura de estas reflexiones que hace Freud sobre el psicoanálisis como cuerpo de conocimiento y sobre cómo fue construyendo la teoría. Así que bueno, las principales reflexiones están en la parte 1 y en la parte 3, que es lo que ustedes tienen para leer. Así que vamos a empezar con la parte 1, en la primera sección, que se llama el aparato psíquico. Entonces, lo primero que va a decir Freud en esta sección es que el psicoanálisis parte de un supuesto fundamental, que dice que de la vida anímica conocemos, dice él, su órgano fundamental. Y cuando dice órgano está diciendo algo biológico, ¿no es cierto? De hecho se refiere al sistema nervioso central. Entonces, de la vida anímica, por un lado, conocemos su órgano corporal, que es el sistema nervioso, y por otro lado conocemos los actos de conciencia. ¿Está bien? Tenemos un acceso directo a los actos de conciencia. Actos de conciencia son percibir, pensar, sentir, tener alguna sensación, experimentar un sentimiento. Esos son actos de conciencia. Y tenemos un acceso directo. Y a nuestro sistema nervioso también tenemos un acceso por el cual tenemos algún conocimiento del sistema nervioso, ¿no es cierto? Entonces tenemos estos dos elementos. Y en el medio, es decir, en el medio, ¿qué sería? La relación que hay entre una cosa y la otra, entre los actos de conciencia y el órgano corporal de la vida anímica, no tenemos nada. No sabemos cómo se conecta una cosa con la otra. Ese es el supuesto fundamental del que parte el psicoanálisis. Ya con esto dicho por Freud, por ejemplo, podríamos empezar a ensayar un poco, a aplicar los conceptos que nosotros aprendimos con Jarré para hacer una lectura de este supuesto fundamental o premisa fundamental de la cual parte el psicoanálisis. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, el sistema nervioso o el órgano corporal de la vida anímica, ¿dónde estaría ubicado? ¿A qué región de nuestra Umwelt humana pertenece? ¿Pertenece a la región 1, a la región 2, a la región 3? ¿Y los actos de conciencia, a qué región pertenecen de nuestra Umwelt humana? ¿No? Entonces ya esto es una forma de empezar a aplicar los conceptos de Jarré a estas afirmaciones de Freud. Yo no lo voy a contestar, pero les pido que empiecen ustedes a trabajar un poco con esa idea. Si quieren me pueden dejar comentarios en el video y lo vamos viendo en los videos o en nuestros encuentros de los viernes. Y entonces, lo que va a decir es que a estos dos, lo que él le llama estos dos cabos sueltos que tenemos como premisa fundamental del psicoanálisis, que son que conocemos el órgano corporal de la vida anímica y los actos de conciencia, a cada uno de estos dos supuestos, cabos sueltos, que le llama él, se ligan dos supuestos fundamentales también en el psicoanálisis. El primer supuesto tiene que ver con el órgano corporal de la vida anímica, y entonces a ese cabo suelto se liga un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? El de la extensión de lo que él va a llamar el aparato psíquico. ¿Qué quiere decir que el aparato psíquico va a ser o es extenso? Quiere decir que ocupa un lugar en el espacio. Tiene una ubicación en el espacio, ocupa lugar en el espacio. El aparato psíquico, de vuelta, es extenso, es decir,
ocupa un lugar en el espacio. Entonces, si este supuesto lo ligamos con el primer cabo suelto, lo que está diciendo es que el primer supuesto fundamental del psicoanálisis es que el aparato psíquico es extenso y entonces se encuentra ubicado de alguna forma en el sistema nervioso, ¿está bien? Que es el órgano corporal de la vida anímica. El segundo supuesto está vinculado con el otro cabo suelto, el de los actos de conciencia. Y este segundo supuesto, fundamental en psicoanálisis, es el de que lo psíquico genuino no es consciente. Y eso lo va a desarrollar, o esta idea la va a desarrollar en la sección 4 sobre las cualidades psíquicas, dentro de esta primera parte que estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar en analizar desde Harré todas las reflexiones de Freud sobre el primer supuesto, la idea de que hay un aparato psíquico que es extenso, es decir, que ocupa lugar en el espacio, que está ubicado, ¿dónde? En el sistema nervioso. Voy a formular el primer supuesto, como está más o menos escrito en el texto. El supuesto 1 dice: la vida anímica es función de un aparato extenso y compuesto de partes. Lo representamos semejante a un aparato óptico, como puede ser un telescopio o un microscopio. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora con esta formulación, lo que quiero que hagamos es primero tener en mente y en claro algunas definiciones que están implicadas acá. Como por ejemplo, la definición de un aparato. Tenemos que tener claro qué es un aparato, qué quiere decir que esté compuesto y qué quiere decir extenso. Lo de extensión ya lo expliqué, pero vamos por parte. Un aparato, leo la definición porque la pueden encontrar en cualquier lado. Un aparato es un objeto formado por una combinación de piezas y que sirve para realizar un trabajo o función, lo cual requiere cierta energía. Entonces, esta definición hay que tenerla clara para entender ya de manera general las características del aparato psíquico, porque ya sabemos que un aparato es un objeto compuesto, ¿no? Porque un aparato es una cosa compleja que combina ciertas piezas y ciertos elementos, y es una combinación de piezas y elementos que sirve para realizar un trabajo o cumplir una función, ¿está bien? Y esto demanda energía, consume energía, o tiene que haber energía disponible para realizar ese trabajo. Un aparato, digamos, en el mundo físico, un aparato puede ser, no sé, una radio es un aparato, un motor de auto es un aparato, ¿está bien? Es una combinación de piezas y elementos que realizan un trabajo que consume energía. Bueno, en este caso, entonces vamos a hablar de un aparato psíquico, pero es un aparato. La segunda palabra que tenemos que tener en clara, que está en la formulación del primer supuesto, es que es un aparato compuesto. La idea de que sea compuesto, es decir, que tiene partes, componentes, ya está implícita en el concepto de aparato. Un aparato es una composición, una combinación de partes, ¿está bien? Es una cosa compuesta, que tiene partes. Y por último, lo que dice Freud es que la vida anímica es función de un aparato extenso y compuesto y extenso. Ya dije lo que era extenso. Extenso quiere decir, también lo podemos entender por oposición a entidades que sean abstractas o ideales o inmateriales. El aparato psíquico no es algo abstracto o ideal o inmaterial, es algo extenso, ocupa un lugar en el espacio. ¿Está bien? Y eso tenemos que entenderlo. Está ubicado en el espacio, concretamente estaría ubicado, ese es el supuesto fundamental en este caso, concretamente en el sistema nervioso de las personas, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí con las definiciones. Vamos a ver lo que queda del supuesto ahora, analizándolo desde los conceptos de Harré. Hasta acá simplemente hicimos unas definiciones de estos términos que están en el supuesto, ¿no? Aparato, compuesto y extenso. Vamos ahora con la lectura desde Harré. Entonces, vimos un poco los términos que definimos los términos que estaban implicados en la primera parte de la formulación del supuesto, y lo que vamos a hacer ahora es revisar dos expresiones que están en la segunda parte, que es cuando dice
Freud que este aparato psíquico nos lo representamos como semejante a un aparato óptico. Entonces, primero vamos a explorar un poco el significado de lo que estaría implicado en esto de que nos lo representamos como siendo tal o cual cosa. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a ver en qué sentido podemos entender que el aparato psíquico es una representación semejante a un aparato óptico. Entonces, primero vamos con la característica de ser una representación y luego vamos con su semejanza a un aparato óptico. Bien, dijimos entonces que vamos a entender el aparato psíquico como una representación. Entonces, nos podemos hacer ahora la pregunta de, en términos de Jarré, el aparato psíquico, ¿qué representación sería? Vamos entonces a hacer un repaso de Jarré, de lo que nos sirva de Jarré para poder responder a esta pregunta. Jarré decía que las ciencias naturales utilizan modelos para representar ciertas entidades y procesos que están en la región 1, en la región 2 o en la región 3. En un modelo distinguimos tres elementos, o tenemos que hacer estas distinciones entre el modelo en sí mismo, el objeto que queremos representar con nuestro modelo, es decir, aquello que queremos modelar, eso es el objeto, lo que estamos representando con nuestro modelo, y la fuente. La fuente es aquello que utilizamos para obtener información y con esta información construir nuestro modelo. ¿No es cierto? Entonces en todo modelo tenemos que hacer la distinción entre modelo, objeto, que es lo que estamos modelando con nuestro modelo o representando con nuestro modelo, el objeto, y la fuente, que es aquello de donde obtenemos información para construir el modelo de este objeto. Con esta distinción entre modelo, objeto y fuente, Jarré dice que en ciencia tenemos dos grandes tipos de modelos. Los modelos analíticos o descriptivos y los modelos explicativos, que caracteriza de la siguiente manera. Por ejemplo, va a decir, un modelo analítico o descriptivo tiene una función descriptiva y en ellos la fuente y el objeto coinciden. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos al ejemplo ya usando las definiciones que tenemos de objeto y fuente, ¿no es cierto? Por ejemplo, un modelo descriptivo concreto, por ejemplo, de la ciudad universitaria. Podríamos construir un modelo de la ciudad universitaria en cartón. Por ejemplo, un arquitecto podría construir una maqueta de la ciudad universitaria en cartón y usando, no sé, cartón y goma espuma para representar ¿qué? Para representar la ciudad universitaria. Entonces, la maqueta de cartón, pequeña, con goma espuma para representar los árboles y cartón para representar los pabellones, eso sería el modelo. ¿Cuál es el objeto de este modelo? La ciudad universitaria. ¿Y cuál es la fuente de este modelo? En este caso sería, ¿de dónde extraigo yo información para construir mi maqueta? De la misma ciudad universitaria. Es decir, voy paseando y caminando por la ciudad universitaria, observando la ubicación de los pabellones, tomando distancias, midiendo, viendo colores, y construyo entonces mi maqueta en base a la información que obtuve observando la misma ciudad universitaria. Entonces, para resumir, una maqueta de la ciudad universitaria sería un modelo descriptivo, donde la fuente y el objeto coinciden, porque tengo la maqueta, ese es el modelo, el objeto que estoy modelando o que quiero representar con mi maqueta es la ciudad universitaria, y la ciudad universitaria, además de ser el objeto, es también la fuente, porque es la misma ciudad universitaria el lugar de donde yo obtengo información para construir mi maqueta. El segundo tipo de modelo es el explicativo, del cual podemos decir esto. Un modelo explicativo tiene esa función porque con un modelo de este tipo postulamos, representamos entidades o procesos que estarían en la región 3, y estos procesos o entidades de la región 3
nos permitirían comprender ciertos fenómenos que observamos en la región 1, ¿no? Y al obtener una comprensión de cómo se está produciendo eso en la región 1, decimos que lo estamos explicando. Utilizamos la postulación de estas entidades, o en este caso la representación de esas entidades y procesos, para comprender algo de lo que está ocurriendo en la región 1. En este caso, dice Jarré, en los modelos explicativos, la fuente y el objeto no coinciden. Y esto lo podemos terminar de entender. ¿Por qué no coinciden? Cuando entendemos que un modelo explicativo representa entidades y procesos que están en la región 3. Es decir, son entidades y procesos que son inobservables. Por lo tanto, estas entidades y procesos no pueden ser al mismo tiempo la fuente de donde yo extraiga información para construir el modelo. El modelo representa un objeto. Ese objeto está en la región 3. Por lo tanto, es inobservable. No puede ser al mismo tiempo la fuente de donde yo extraiga información. La fuente siempre está en otro lado. ¿Dónde? Y va a estar en la región 2 o en la región 1. Y entonces, por analogía con las entidades y procesos que están en la región 2 o en la región 1 y que constituyen la fuente de mi modelo, por analogía con estas otras entidades que yo modelo lo que está en la región 3. Vamos a un ejemplo, por si esto no termina de aclarar la situación. Como ustedes se acuerdan, Jarré decía que en los estudios de la Tierra podemos ver un ejemplo de las dos fases de desarrollo de toda ciencia, ¿no? De toda disciplina científica, la fase descriptiva y la fase explicativa. La geografía sería la disciplina que aporta la fase descriptiva, mientras que la geología aporta la fase explicativa. Entonces, ¿en qué consiste pasar a la fase explicativa? En que para algunos de los fenómenos que pudimos describir en la fase descriptiva, en este caso haciendo geografía, encontramos o formulamos algunas explicaciones de ciertos fenómenos que vimos ahí que nos llamaban la atención. Entonces, vimos como ejemplo el hecho de que la costa de África coincidía con la costa de Sudamérica. ¿Cómo podríamos explicar esto? ¿Hay un modelo explicativo en los estudios de la Tierra acerca de este fenómeno observado? Claro, en geología está el modelo de las placas tectónicas. Las placas tectónicas son un modelo que están representando un objeto. ¿Cuál es el objeto? El objeto son un conjunto de entidades y procesos que están ocurriendo debajo de la superficie de la Tierra y que no son directamente ni indirectamente observables. Serían en principio inobservables. Entonces, con este modelo representamos ciertas entidades y procesos inobservables, que por lo tanto están en la región 3. ¿Cuál es la fuente de este modelo? Es decir, ¿de dónde extraemos información para construir un modelo que representa algo inobservable? Lo extraemos de ciertas entidades que están en la región 1. Es decir, la fuente de este modelo, del modelo de las placas tectónicas, son las banquisas. Las banquisas están en la región 1, son entidades que podemos observar. Entonces, tenemos el modelo de las placas tectónicas que representan ciertas entidades y procesos que son inobservables. Ese es el objeto del modelo. Y tenemos una fuente que no coincide con el objeto. La fuente son las banquisas. Entonces utilizamos las banquisas para construir nuestro modelo de las placas tectónicas que representan ese objeto inobservable. ¿Cómo? Por analogía. Y decimos, las placas tectónicas son como las banquisas. ¿Está bien? Por analogía establecemos ciertas semejanzas y diferencias entre las banquisas, que es lo que podemos observar, y el objeto de este modelo, que es inobservable. Este modelo se considera que es explicativo. ¿Por qué? Porque se entiende que el modelo representa al objeto inobservable y este objeto se considera responsable o causante o el que produce el fenómeno, produce o produjo el fenómeno observado. Y de esa manera podemos comprenderlo. Es decir, a partir de representarnos cierto mecanismo que está ocurriendo debajo de la superficie de la Tierra, podemos entender o comprender cómo se pudo haber producido esta similitud en la forma de la costa de Sudamérica y la de África.
Por ejemplo, suponiendo que estos eran en realidad un solo continente que se fracturó, las placas tectónicas se alejaron y así se produjeron las dos costas similares. Complementarias sería, digamos, ¿no? Bueno, habiendo hecho este repaso, por lo menos las ideas principales de Harré con respecto a los modelos, vamos ahora a responder la pregunta de qué tipo de representación o modelo sería el aparato psíquico en psicoanálisis. Entonces, lo primero que podemos hacer para responder esa pregunta es tratar de pensar qué región del mundo está representando este modelo. ¿Está representando entidades o procesos que están en la región 1, en la región 2 o en la región 3? Esa sería la primera pregunta. La otra pregunta, por lo tanto, derivada de esa, es tratar de entender si se trata de un modelo de tipo analítico o uno explicativo. Entonces, para responder estas dos preguntas, ¿qué es lo que está representando? ¿Qué tipo de modelo sería? Si analítico o explicativo. Vamos a usar lo que aprendimos en Harré, la distinción entre modelo, objeto y fuente. Vamos a ver si podemos entender dentro del aparato psíquico cuál sería el modelo, cuál es el objeto y cuál es la fuente. El modelo, en principio, podemos decir que claramente el modelo es el aparato psíquico. Es la postulación de un aparato, que ya vimos cuál es la definición, y él le va a denominar a este aparato su nombre o su característica es que es un aparato psíquico. Sin embargo, según el supuesto, el primer cabo suelto que él decía que tenemos acerca de la vida psíquica es que el aparato psíquico es extenso, es decir, es algo que está ahí en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? No es algo que podemos observar, evidentemente, de manera directa, pero estaría ahí. Algo así como las placas tectónicas son un modelo que representan algo que está debajo de la superficie de la Tierra. Bueno, el modelo de las placas tectónicas postula cómo serían estas placas tectónicas. El modelo del aparato psíquico postula cómo sería este aparato psíquico. Es un aparato que tiene partes, que además de ser extenso, tiene partes. Y en el texto del esquema de psicoanálisis, Freud se encarga justamente de caracterizar este modelo, el modelo del aparato. ¿Cuáles son las partes del aparato? Tiene una parte que se llama ello, otra parte que se llama yo, otra parte que se llama super yo. Además, caracteriza cada una de las partes, cómo surge cada una de estas partes en el desarrollo, ¿no?, evolutivo del sujeto, cuáles son los contenidos, cuáles son las funciones que tiene cada una de estas partes, el yo, el ello, el super yo. También caracteriza cómo se relacionan entre sí las partes, qué relaciones tiene el ello con el super yo, o el ello con el yo con el super yo y el ello, etc. Y cómo funciona esto. Que también dentro de las características de cada una de estas partes están la relación con la realidad, etcétera, etcétera. También, además de las partes, como sabemos, todo aparato para realizar su función o su trabajo consume o requiere cierta energía. Hay una energía que pone en movimiento el aparato. Freud también caracteriza este aspecto de un aparato psíquico. Dice que la energía está dada por las pulsiones. En particular se encarga de caracterizar el eros, y dentro del eros la energía de la pulsión sexual, que es la libido, ¿no? Esa sería una energía que está ahí dentro del aparato y que lo hace funcionar. También muestra o indica cómo aumenta o disminuye esta energía, porque las pulsiones tienen una fuente que es somática, donde se generan los aumentos de energía. El aumento de energía se percibe como displacer, la disminución de los montantes de energía se perciben como placer. El aparato tiende al placer y evita el displacer, etcétera, etcétera. Todo esto es una descripción de este aparato psíquico que sería un modelo de un objeto que en realidad es, al menos en principio, inobservable. Entonces, el modelo es el del aparato psíquico con todas estas partes, estas energías, esta forma de funcionar, esta manera de relacionarse a las partes entre sí. ¿Cuál es el objeto de este modelo? ¿Qué es lo que queremos modelar? Bueno, según el primer cabo suelto,
que dice que conocemos el órgano corporal de la vida anímica, tendríamos que decir que el objeto que estamos modelando con el modelo del aparato psíquico serían entidades y procesos reales en el sistema nervioso. ¿Está bien? Ya que es el sistema nervioso el órgano corporal de la vida anímica. Entonces, el modelo es el aparato psíquico, el objeto son ciertas entidades y procesos, en principio que serían reales, que están ahí en el sistema nervioso, pero que no podemos observar de manera directa. ¿Y cuál es la fuente? Al menos hasta acá, como está dicho en el texto, podemos imaginar algunas cosas, pero por lo que está dicho en el texto, la fuente para construir este modelo de eso que está ocurriendo en el sistema nervioso, la fuente sería, por un lado, los aparatos ópticos. Es decir, este aparato psíquico, dice Freud, él lo va a construir imaginándolo, lo va a diseñar, lo va a formular por semejanza con los aparatos ópticos, como pueden ser un telescopio o un microscopio. Es decir, un aparato óptico, hay información que ingresa por una lente y eso pasa algo en la lente que uno lo percibe de tal o cual forma. Hasta ahí podemos decir algo sobre la fuente de este modelo que es el aparato psíquico. Vamos, antes de decir algo más, ¿por qué digo hasta ahí? Porque también podemos leer entre líneas y decir, bueno, en realidad también él usa cierta información que tiene del funcionamiento del sistema nervioso. Como por ejemplo, habla de ciertas zonas corticales, ¿no?, para representarse la función del yo, que en este caso sería las zonas corticales que reciben la información de los sentidos, del mundo exterior, ¿cierto? Entonces mezcla un poco de información que saca de los aparatos ópticos y también un poco de información que tiene del funcionamiento del sistema nervioso, para postular estas partes del aparato psíquico. Entonces quizás ahí podríamos identificar la fuente. Ya tenemos entonces una primera distinción entre modelo, objeto y fuente en este modelo que llamamos aparato psíquico. Vamos ahora a respondernos la pregunta de si este modelo es un modelo analítico, es decir, tiene una función descriptiva o tiene una función explicativa. Entonces, podemos partir de la idea de que el modelo del aparato psíquico pueda ser un modelo analítico o descriptivo. Partamos de esa idea. Si fuera así, la fuente y el objeto deberían coincidir. Y la fuente debería ser algo que esté digamos, tanto la fuente como el objeto, no solo deberían coincidir, sino que deberían ser algo que esté ahí en la región 1 o 2, ¿no es cierto? Sin embargo, por lo que ya vimos antes, fuente y objeto en el aparato psíquico no coinciden. La fuente es observable. La fuente dijimos que podían ser primero los aparatos ópticos, que están en la región 1 claramente. Un telescopio o un microscopio están en nuestra región 1. Podemos, digamos, abrir un telescopio, un microscopio, observarlo y de manera directa entender su funcionamiento. Lo otro que decíamos que podía formar parte de la fuente de este modelo, que es el aparato psíquico, es lo poco que conocemos del sistema nervioso, que es algo que también en parte podría más o menos observarse, como por ejemplo dañar una región de la corteza y observar que ciertas funciones desaparecen o se ven afectadas. Entonces, la fuente está en la región 1, mientras que el objeto de este modelo no está en la región 1, porque ¿cuál es el objeto? Y bueno, es este aparato compuesto de partes que son el yo, el ello, el superyo, las pulsiones, la libido, los mecanismos de defensa, etcétera, 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 todo lo cual es en realidad inobservable. Por lo tanto, fuente y objeto no coinciden. Si fuente y objeto no coinciden, no puede ser esto un modelo analítico. Entonces, ¿qué nos queda? Pensar que el modelo del aparato psíquico es un modelo explicativo, donde la fuente y el objeto no coinciden. Es decir, el aparato psíquico es el mismo tipo de modelos que el modelo de las placas tectónicas en geología. Es decir, es un modelo explicativo en el que el fuente y el objeto no coinciden y el objeto pertenece a la región 3, mientras que la fuente a la región 1 o 2. Y es explicativo porque
las entidades y procesos representados por el aparato psíquico, por el modelo, ¿no? Esas entidades que son el objeto de este modelo son inobservables, estarían en la región 3 y son postulados como los responsables de ciertos fenómenos que sí observamos en la región 1, como son, por ejemplo, los sueños, los lapsus, los síntomas, ciertas patologías psíquicas como, no sé, cualquiera de las neurosis, cierto tipo de comportamiento, sea patológico o no, como los olvidos, por ejemplo. Bueno, todo lo que podemos observar en este texto que se llama la psicopatología de la vida cotidiana. Otra característica de los modelos explicativos, dijimos entonces, primero, fuente y objeto no coinciden, esto ocurre con el aparato psíquico. Segundo, son explicativos, esto en principio podríamos decir que ocurre con el aparato psíquico. Está formulado para explicar ciertos fenómenos que ocurren en la región 1. Y la tercera característica de los modelos explicativos es que se construyen por analogía. Y esta característica la podemos encontrar expresada o implícitamente expresada en esta parte del supuesto fundamental que dice que el aparato psíquico nos lo representamos como semejante a un aparato óptico. Es decir, al igual que en geología las placas tectónicas se concibieron como semejantes a las banquisas, en psicoanálisis el aparato psíquico se lo concibió, se lo formuló como semejante a un aparato óptico. En este sentido, acá en esta frase, podríamos decir que semejante equivale a análogo, ¿no es cierto? En términos de Harré sería eso. El aparato psíquico es análogo a un aparato óptico. Y entonces con eso ya tenemos casi todas las características de un modelo explicativo según Harré, digamos, ¿no? El aparato psíquico sería un modelo explicativo, donde se postula ciertas entidades en la región 3 como dándonos una comprensión de lo que ocurre en la región 1, por eso se lo considera explicativo. Por lo tanto, fuente y objeto no coinciden, porque el objeto está en la región 3, mientras que la fuente que usamos para construir el modelo estaría en la región 1 o 1 y 2, y porque la concepción del modelo y la construcción se realiza por analogía. Con todo lo que hemos dicho hasta acá, podemos hacernos ahora preguntas adicionales desde el enfoque de Harré. Es decir, podríamos seguir haciéndonos más preguntas e intentar responderlas a la medida que se pueda, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pregunta sería, bueno, si el modelo del aparato psíquico postula entidades en la región 3, digamos, y esta postulación se hizo en base o por analogía con ciertas entidades en la región 1, como por ejemplo los aparatos ópticos, o lo poco que se sabía del sistema nervioso en esa época, ¿cuáles fueron los modos de exploración de la región 3 que le permitieron a Freud postular estas entidades de procesos, rectificar las postulaciones previas o refinarlas? En definitiva, ¿cuáles son los modos de experimentación o de exploración de la región 3 que le permitieron a él desarrollar este modelo? Desde Harré, la pregunta sería, ¿implementó experimentos a la Boyle, es decir, haciendo algún tipo de manipulaciones? ¿O fue más bien a través de experimentos mentales que eran la forma que tenía Galileo? ¿O cuáles fueron concretamente los modos de explorar la región 3? ¿Fueron algunos de estos dos que postula Harré? ¿O quizás hay otras formas de explorar la región 3 que haya usado Freud y que hayan sido usadas previamente o que él mismo fue generando como formas de explorar la región 3? A partir de lo dicho en el texto, hasta la sección que hemos llegado hasta ahora para analizar, la verdad que no podemos responder esa pregunta. Quizás haya algunos indicios en el resto del texto, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí seguramente la respuesta a estas preguntas tendríamos que encontrarlas en el resto de los textos de Freud. Por ejemplo, no sé, en la interpretación de los sueños o en el análisis que hace de los casos que él trató, digamos, ¿no? Para entender un poco la forma en la que fue obteniendo cierta información y que le permitía a él postular estas entidades en la región 3. Entonces, esa es una pregunta. Modos de exploración de la región 3.
Otra pregunta sería, que podemos hacernos desde Harré acerca de este texto, es ¿qué posición epistemológica parece estar adoptando Freud en sus reflexiones? Por ejemplo, ¿Freud parece ser más un positivista o parece ser más adoptar una posición de tipo realista? Esto es algo que yo creo que ustedes podrían responder buscando. Recuerden cuál es la actitud que tiene el positivismo y el realismo en relación a las tres regiones de la Umwelt humana y hacer una lectura de las reflexiones de Freud y de la postulación del aparato psíquico, ver si esto coincide más con una posición positivista o con una posición realista. Les dejo a ustedes la tarea de responder esta pregunta y también la que sigue. Otra pregunta más que podemos hacernos sería ¿cuál es la ontología del psicoanálisis? Otra pregunta que se hace el filósofo de la ciencia según Harré. ¿Cuál es el conjunto de supuestos acerca de lo que hay? Por ejemplo, usando las opciones que el mismo Harré tira en el texto. Por ejemplo, diríamos que Freud es más atomista o más dinamista. Una pregunta que estaría bueno leer el texto y poder responder. O por ejemplo podríamos hacernos la pregunta de ¿parece ser Freud más materialista o más mentalista? Esas son dos grandes posiciones en relación a lo que se conoce como el aspecto ontológico del problema mente-cuerpo, que es lo que están viendo en la unidad 2. ¿Freud es materialista o es mentalista? Esta pregunta en particular, que yo se las menciono como preguntas que podemos hacernos desde el punto de vista de Harré, es algo que de todas maneras vamos a ver en más detalle y de manera más fina con el texto de Flanagan, que está en la unidad 2. Pero lo que yo quiero mostrarles es que la conexión que hay, que desde Harré, digamos, Harré nos llama la atención y pone el foco en una de las tareas del filósofo de la ciencia, que es ocuparse de la ontología de las distintas disciplinas científicas, y esto es algo que podemos preguntarnos en relación al texto de Freud y al psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es su ontología? ¿De qué tipo de ontología es? ¿Es materialista, mentalista, atomista, dinamista? No sé, son preguntas que podemos hacernos y que vamos a analizar en más detalle con el texto de Flanagan. Bueno, el texto hasta acá, digamos, lo que yo tenía para trabajar con respecto al primer supuesto fundamental del psicoanálisis. El texto de Freud en esta primera parte, bueno, sigue con todas las partes del aparato psíquico y sus funciones, la doctrina de las pulsiones, el desarrollo de la función sexual, y en la parte 4, en la sección 4 de esta primera parte, habla de las cualidades psíquicas y entonces encara el segundo supuesto fundamental del psicoanálisis, que era que lo psíquico genuino no es consciente. Y en esa parte hace también de vuelta una serie de reflexiones de tipo del filósofo de la ciencia, que también podemos reconstruir desde el punto de vista de Harré.